Una pregunta. El ACV isquémico es más difícil de detectar, ¿no? Por esto de que no hay sangre ahí, no es hemorrágico. Sí, pero con los signos y síntomas que vimos los otros días lo detectás fácilmente en la CB. ¿Sí? Cuando una persona, mi mamá tuvo una ACV, ¿no? Yo me acuerdo, estaba cocinando y mi sobrinito que tenía 5 años me dijo, tía, la abuela le puso azúcar a las milanesas. Entonces, viste, esto ya es una alerta, porque no está distinguiendo una cosa de otra. Uno tiene que estar siempre atento a estos signos y síntomas que pueden aparecer. Cuando vos le preguntás algo, tenés frío y te dice mandarina, por ejemplo. ¿Sí? Sí, para el invierno es buena la mandarina, profe. Entonces uno tiene que estar atento a esas cosas. ¿Sí? Bien, esto es lo que ya habíamos dicho y definimos que era un ACV embólico y que era un ACV trombótico. ¿Sí? Y acá tenemos el accidente cerebrovascular. Miren, esta es la arteria carótida. Ustedes van a escuchar siempre que cuando su paciente piensan que tiene una ACV, lo primero que dicen es, hacen un Doppler de las arterias carotidias. ¿Por qué? Porque lo que quieren detectar es si hay algún trombo aquí, o si hay, como en este caso, depósitos de grasa. ¿Sí? Cuando uno come mucha comida chatarra, mucha comida con grasa, aumenta nuestro colesterol. Y ese colesterol forma placas de lípidos. Sí. ¿Sí? Y esas placas de lípidos, ¿ven? Se forman acá. Se hacen depósitos. Y la sangre que debería pasar bien por acá, solo tiene estos estrechos lugares para pasar, ¿ven? Claro, No menos pasa espacio. por toda la arteria, pasa solo por estos lugares. ¿Se entiende? O sea que tiene poca irrigación. Claro, y si tiene poca irrigación, ¿qué puede producirle? Una ACV. La se ve. Una C que Trombótico. no, químico, Isquémico. químico, pero acá no va a ser por un trombo, va a ser lo que se llama una aterosclerosis, por placas ateroscleróticas, ¿sí? Por placas de grasa. ¿Estamos? Profe, ahí Andrés mandó un mensaje que Juan también está demorado. ¿Quién es Juan? Buenas tardes, profe. Ah, Yo, hola. Sí, ya la vi. Ramírez, acabo de entrar, también estaba demorado y ahí me mandó un mensaje Cero que también está demorado, que va a entrar un poquito más tarde. Bueno, antes de terminar la clase, háganme acordar así paso lista. Listo, profe. Bien. Y acá, fíjense, tienen un émbolo. ¿Ven cómo obstruye? Sí. Una cosa es si este émbolo estaría obstruyendo acá, y otra cosa es que obstruye todo el camino. ¿Ven la bifurcación? Sí. Entonces este paciente se va a quedar con toda esta zona sin irrigar. Y por eso se va a hacer la isquemia. ¿Sí? Y fíjense, esta es la arteria carótida. ¿Ven? Es la que más hay que mirar. Por eso se hacen Doppler de arteria carotidia. Para ver esto. Bien. Esto es la placa aterosclerosis que lo vimos recién. Y vamos con el ACV hemorrágico. ¿Sí? Acuérdense, el isquémico podía ser por un trombo, por un émbolo o por la placa aterosclerótica. Esos tres factores me pueden producir el ACV isquémico.
tamaño. Sí, Cuando profe, empieza a porque aumentar de tamaño, corremos el riesgo de que se rompa y se produzca una hemorragia, ¿sí? no, que yo conozco un amigo que es un señor grande que tuvo ACV y salió y lo operaron 2 veces. Pero bien no. Y pero sea, seguramente que tuvo un aneurisma tan grande. Sí, seguro que sí. Ujú. Ahora vamos a verle tratamiento, porque el tratamiento es quirúrgico. Sí. Bueno, lo otro dijimos que era porque se rompía la pared de la arteria, ¿sí? Muchas veces ustedes me pueden decir, pero ¿por qué se produce esto? ¿Por qué se produce en una persona un aneurisma? Nadie sabe por qué se produce, es congénito. Nosotros nacemos con ese aneurisma. Nacemos. Si nosotros tenemos siempre bien nuestra tensión arterial, si nosotros no hacemos una vida demasiado alocada, digamos, ese aneurisma se va a mantener y nos vamos a morir y quizás nunca nos hayamos enterado que teníamos un aneurisma. Pero si yo soy hipertensa y tengo un aneurisma, es probable que se rompa. ¿Sí? Pero acuérdense en esto, es congénito. Cuando nacemos, ya nacemos con este aneurisma. No es algo que lo adquirimos, es congénito. Y la otra causa del ACV hemorrágico es la malformación arteriovenosa, conocidas como MAP. M-A-B, MAP. ¿Qué tenés? Una MAP, una malformación arteriovenosa. Miren acá, nosotros tenemos la vena y tenemos la arteria, ¿sí? Y en el medio tenemos los capilares. Se supone que esto debería ser derechito y no tener inconvenientes. Pero cuando hay una MAP, lo que se hace es se produce esto, como un manojo, como un ovillo de lana, ¿sí? Entonces, cuando se produce ese ovillo de lana, hay zonas que quedan sin irrigar. Entonces, esas zonas que quedan sin irrigar sufren el ACV. Y la única forma es, por medio de una cirugía, cortan acá y unen esto. Claro. Pero ustedes lo que tienen que pensar, que una cirugía de cerebro no es como entrar en la cavidad abdominal. No. ¿Sí? Una Tienen cirugía de que- cerebro, yo tengo que romper la calota, romper el hueso, abrir el cerebro y buscar. Claro. ¿Sí? Claro. Es como el intestino, yo saco intestino y lo voy mirando. No puedo hacer eso con el cerebro. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Hay que examinar bien, ¿no, profe? Claro, primero hay que hacer muchos estudios para saber con certeza dónde está esa MAP. Pequeñuelo. ¿Sí? Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Es un pequeñuelo? Bien. ¿El cerebelo? Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para que yo tenga un ACV. Ahí vengo. Mira, los hombres tienen mayor riesgo a sufrir una Tía, que no me deja estudiar. Mi sobrina está estudiando al lado. Está estudiando filosofía, profe. Uy, qué raro, filosofía. Bien. Está Entonces, terminando la secundaria. Lindo. Hay factores de riesgo que pueden ser modificables y hay otros factores que no los puedo modificar. ¿Sí? Por ejemplo, la edad. Ojalá la pudiéramos modificar a la edad, pero no, lamentablemente es lo que nos toca. ¿Sí? Entonces vamos a ver que a medida que pasan los 55 años, cada 10 años se duplica la posibilidad de tener ACV. ¿Sí? A medida que
van pasando nuestros años, tenemos más posibilidades de tener. Y en cuanto al género, los hombres tienen más riesgos de tener ACV, pero las mujeres tienen mayor mortalidad. O sea, son pocas mujeres las que tienen ACV, pero las que tienen más riesgos de morirse. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. También es muy importante entre los factores y que no lo vamos a poder modificar son los antecedentes familiares. Si yo tengo mis padres que tuvieron ACV, bueno, me tengo que cuidar el doble, porque no es que siempre todas estas enfermedades no son genéticas, no son hereditarias, pero sí son predisponentes, ¿sí? En vez de ser hereditarias, son predisponentes. Bien. Y ahora vamos a ver los que sí podemos modificar. Entre los que podemos modificar está la tensión arterial. ¿Sí? Es muy importante. La tensión arterial es el principal factor que deberíamos modificar para no tener un ACV. El hipertenso tiene de 4 a 5 veces más posibilidades de tener un ACV. Es mucho. ¿Sí? La hipertensión es la primer causa de complicación cerebrovascular. El 50% de los ACV, los pacientes son hipertensos. O sea, es mucho. La hipertensión es muy importante, hay que cuidarse. Después tenemos las enfermedades cardíacas. Y dentro de las enfermedades cardíacas tenemos la fibrilación auricular. ¿Saben qué es una fibrilación? El corazón normalmente late, con la sístole y la diástole, late así. Tac, tac, tac. Cuando hay una fibrilación, el corazón late así. ¿Sí? Si uno lo mira, ya lo vamos a ver cuando veamos cardíaco en el otro cuatrimestre, pero si uno mira un electrocardiograma y el electrocardiograma está así, cuando ve una fibrilación ve así, todos piquitos, 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 porque no llega a realizar ni la sístole ni la diástole. Entonces, ¿qué pasa con esta fibrilación auricular? Tiene mayor posibilidad de formar coágulos. ¿Sí? Y esos coágulos se trasladan al cerebro. Y forman un ACV ¿de qué tipo? Si es un coágulo que migra. Químico. Sí, todos van a ser isquémicos, pero ¿de qué tipo? Embolo, profe. Embolia. Émbolo, claro, un émbolo. Un ACV embólico. ¿Sí? Acuérdense de eso, el coágulo que migra era el émbolo. Entonces, si el coágulo migra, hace un ACV embólico. ¿Sí? Esto por una fibrilación auricular. Entonces hay que tener en cuenta. Otro factor de riesgo muy importante es el tabaco. ¿Sí? Un tabaco. El tabaco. Muy bien. Bien. Ah, lo saqué, ¿no? Okay. Hice el lío. El tabaco. El consumo del cigarrillo duplica la posibilidad de padecer ACV. Fíjense, si mi paciente es hipertenso y fuma, ya duplica, ya casi tengo el 100% de posibilidades de tener un ACV. ¿Mm? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque uno va sumando los factores de riesgo. Disminuye inmediatamente después de dejar de fumar. ¿Sí? Las posibilidades disminuyen inmediatamente, pero el riesgo disminuye recién después de los 4 años. ¿Sí?
Porque se tiene que desintoxicar, profe, del tabaco. Claro. Ustedes alguna vez habrán visto personas que tienen ahora, suponete, con el COVID, complicaciones de neumonía. Entonces, la persona te dice, no, pero yo hace 10 años que dejé de fumar. Sí, pero el daño ya lo hiciste a tus pulmones. Claro. ¿Sí? El daño ¿Y el alcohol? ¿Y el alcohol? Sí, ahora vamos a ver. Todo influye. Vos le vas sumando y todo va a influir. El colesterol, ¿sí? El colesterol también, ¿se acuerdan que dijimos que se formaba una placa de lípidos? ¿Sí? Sí. Y esa placa de lípidos era por el colesterol. Entonces, una dieta saludable, actividad física, todo es bueno para reducir los niveles de colesterol. Recuerdan que hay 2 colesteroles, el colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Sí? El LDL y el HDL. ¿Sí? ¿Cuál era el bueno y cuál era el malo? ¿No? El HDL es el considerado colesterol bueno. Y el LDL es el considerado el colesterol malo. Profe, lo salado, todo eso le gusta a la gente mayor, ¿no? Y puede llegar, bueno, a todos, perdón, pero... pero lo que quiero decir es que lo salado ¿A la le gente joven no le gusta lo salado? ¿Lo picante? Sí, también. ¿Maní con cerveza no te gusta, che? Sí, me mató, profe. ¿Viste, che? Todo lo mandás a la gente grande. No, dale, ¿sí? No, pero ponele que tienen hipertensión y no pueden comer nada, papas fritas, nada. Tal cual. Ni queso. Va, queso sí. Pan no, el queso es salado, no pueden. Y pan tampoco, tiene que ser pan sin sal. Todas las comidas traen sal. Ese es el problema para los hipertensos. Eso. ¿Sí? Ese es todo un problema para los hipertensos. Sí, profe. Bien, yo les iba a decir, para que se acuerden siempre cuál es el bueno y cuál es el malo, el LDL yo les dije que es el malo, entonces siempre se tienen que acordar del loser. Sí. Vieron que loser en inglés significa malo, perdedor. Entonces sí. El LDL es el malo y el HDL es el colesterol bueno. ¿Sí? Bien, la diabetes también es un factor de riesgo que hay que tenerlo controlado. No se cura la diabetes, pero hay que tenerla controlada. ¿Sí? Entonces, los diabéticos tienen 3 veces más riesgos de padecer un ACV. Y como Brites quería, el consumo de alcohol. ¿Sí? El consumo de alcohol hace que uno sea hipertenso, aumenta la tensión arterial el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque aumenta la viscosidad en la sangre y los niveles de plaquetas. Claro. ¿Y para qué sirven las plaquetas? Para el taponamiento de las heridas, ¿es? Para la formación de coágulos. Exacto. Sí. Las plaquetas sirven para la formación de coágulos y nosotros lo que tenemos que evitar es que se formen coágulos. Porque esos coágulos pueden hacer un trombótico o un embólico. ¿Sí? Y el alcohol aumenta estas posibilidades. Claro. Hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? ¿Aumenta la viscosidad de la sangre por deshidratación, profe? Claro. O sea, esos síntomas es muy nocivo. ¿Sí? Sí.
esos síntomas pueden tener los tipos de ACV, hemorragia, ¿cómo era? Los ACV nosotros los clasificamos en isquémicos y hemorrágicos. Ese. Trombólico. Trombótico. 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 El consumo de alcohol, sí, porque aumenta la posibilidad de tener, pero pueden ser trombóticos o embólicos. Cualquiera de los dos, ¿sí? Bien, otro factor de riesgo que deberíamos poder modificar es el consumo de drogas. La cocaína, sobre todo, puede actuar sobre otros factores como la hipertensión, la enfermedad cardíaca, la enfermedad vascular. ¿Sí? Entonces, también la cocaína es un factor de riesgo para tener accidente cerebrovascular. ¿Y qué hace la cocaína? Afecta el corazón produciendo arritmias, acelera el ritmo cardíaco, que, ¿se acuerdan esto que yo le decía, la fibrilación? Y ayuda a la formación de coágulos. También otras drogas, como las anfetaminas, la heroína, los esteroides que usan los físicos culturistas por ahí, ¿sí? También aumentan el riesgo de sufrir ACV. Entonces hay que cuidarse mucho. ¿Sobre todo el tema de los esteroides y el ejercicio? Si el esteroide es como si fuera... El ejercicio, el exceso de ejercicio y el consumo de esteroides. Los esteroides lo utilizan los físicos culturistas para aumentar la parte muscular. Masa muscular. Claro. Pero también realizan exceso de ejercicios. ¿Cómo que realizan excesos de ejercicio? No entiendo parte. El ejercicio y la combinación de esteroides, ¿no es una mala combinación? No, el ejercicio no es una mala combinación. Si vos haces actividad física, no es una mala combinación. El problema está en que los que utilizan esteroides son los físicos para aumentar la masa muscular. Entonces, no aumentan la masa muscular por la actividad física. Aumentan la masa muscular por los esteroides. Ah, ahí está. Gracias, profe. ¿Sí? Bien. Después, no sé si se los puse acá. No sé por qué a veces se traba y después se va mucho. Acá está. También les puse otros factores de riesgos, sobre todo para que las mujeres lo vean y los varones también, que son los anticonceptivos orales, ¿sí? Los anticonceptivos orales lo que hacen es aumentar la viscosidad de la sangre, aumentan las plaquetas y tienen posibilidades de formar coágulos. Y con los coágulos tienen la posibilidad de producir ACV. Por eso siempre hay que ir al médico para que les indiquen los anticonceptivos. Nunca anticonceptivo de un lado, anticonceptivo del otro. ¿Va a ser la presentación? A ver esa presentación. ¡Oh! ¡Qué bonita! ¿Cuántos días tiene, Jacqueline? Estás mutada. Ah, sí, el 6 nació, el jueves, todavía no tiene 2 semanas, una semana y pico. Sí. ¡Qué bonita! Ay, hablo todo. Delfina se llama. Qué lindo nombre, Delfina. Solo un nombre. Muy bonito. Nombre tan lindo, precioso. Gracias. Hermosa. ¿Y vos estás bien? Bien, estoy bien. Fue por cesárea, pero estoy bien igual. Me recuperé dentro de todo rápido. Menos mal. Gracias, profe.
Todavía tiene un agujerito. Sí. Preciosa. Te felicito. Gracias, profe. Bien, entonces, ojo con los anticonceptivos. A veces dicen que son mejores los parches que las pastillas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Vamos a ver cuáles son los síntomas más característicos del ACV. ¿Sí? Los síntomas más característicos son el entumecimiento o debilidad repentina, sobre todo una parte del cuerpo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? ¿Entumecimiento del cuerpo? O debilidad repentina. Cuando no podía mover una parte del cuerpo. Ah, sí, me acuerdo. Parestesia era, profe. ¿Parestesia qué es? No, es insensibilidad. profe. Falta de sensibilidad. Afasia. Afasia era de la comunicación. Paraplegia. Paraplesia, profe. Paraplegia. ¿Qué es paraplegia, Jay? Cuando una parte del cuerpo no puede, disminuye la fuerza parcial. No. Una parte del cuerpo no me gusta esa parte, una parte del cuerpo. No, Los miembros inferiores, miembro. profe. Paraplegia, los miembros inferiores. ¿Y qué le pasaba a los miembros inferiores? Miembros inferiores, las piernas, profe. Gracias, Brite. No tenía movilidad, profe. Era inmovilidad total. Paraplegia era inmovilidad. Y la otra era Paraplesia. Parecia. Bueno, parecia. Paraplegia y parecia. ¿Y si es la mitad del cuerpo? Hemiplegia o hemiparesia. Muy bien, hemiplegia o hemiparesia. Ese es alguno de los síntomas. Y después dice que se produce una confusión con el habla o la comprensión. ¿Eso cómo se llama? Voy a cerrar la puerta que mi perro dejó abierta. Piensen, ¿cómo se llama cuando hay problemas con el habla o la comprensión? Afasia era. ¿Sí? ¿Afasia? ¿Qué tipo de afasia? Qué rompebola. Nosotros, Ella me mató. nosotros vimos 3 tipos de afasia. Afasia auditiva. Digo, afasia... No, afasia sensitiva, profe. Bien. ¿Y la otra? Motora. 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 ¿Y cuál era la diferencia? O de Broca. Bien. La ¿Cuál diferencia es la diferencia? la motora afecta la expresión verbal y la sensitiva afecta un área del encéfalo. Bien. ¿Y entonces? Decímelo para que yo te entienda. Bueno, que la de Broca afecta las expresiones verbales y... O sea que tu paciente, ¿qué va a hacer? Le va a costar hablar. Tu paciente, ¿te acordás que dijimos? Arma en su cabeza la respuesta, pero cuando la dice mal. Dice mal. Sí. Bien. Esa es la afasia motora de Broca. ¿Y la de Warnike? Las Cuando palabras no el paciente no las comprende. Las Cuando palabras... no tiene sentido lo que dice. Bien. Pero él no se da cuenta. Claro. En cambio, ¿se acuerdan que dijimos que la de Broca él se daba cuenta y eso le producía mucha frustración? Ah, eso no lo anoté. Bien. Después, otro de los síntomas es que tiene problema con la vista. ¿Sí? Esto pasa, que puede afectar a un ojo o a ambos ojos.
Si afecta a un solo ojo, se llama hemianopsia. Hemi, de la mitad, anopsia. Homónima. Y acá les pregunto, supongamos que el paciente tiene una hemianopsia homónima del ojo derecho. ¿Sí? Sí. Bien. ¿De qué lado pondrían la mesita de luz? ¿De qué lado de la cama pondrían la mesita de luz? Del lado izquierdo. El lado con... Izquierdo. ¿Por qué? A ver, justifiquen. ¿Cómo, profe, la pregunta? Disculpe. Porque como ¿De qué tiene... lado de la cama pondrían la mesita de luz? Si el paciente tiene una hemianopsia derecha. Si tiene una hemianopsia derecha, se le pone del lado izquierdo, la sensibilidad lo tiene cruzada, entonces afecta. No, tiene solo la hemianopsia derecha. No, él no puede ver con su ojo derecho. Tiene disminuida la visión de su ojo derecho. Porque... Y del izquierdo, profe, porque del derecho no ve. Derecho no ve. Ajá. O sea, el poste de luz va a ir del lado de donde no tiene bien el ojo. Está mal dicho igual. A ver, Shane, de nuevo. Que el paciente va a ir del lado del que no el tiene... El paciente no, la mesita de luz, ¿de qué lado va a estar? Va a ir del lado del lado que el paciente no tiene mal el ojo derecho. O sea, va a ir del lado izquierdo, decís vos también. Claro. Sí. ¿Todos están de acuerdo? Sí, creo que sí. Profe. Bien. Si a ustedes, no les funciona bien porque tuvieron un deterioro en el brazo derecho, ¿sí? ¿Nunca más le van a decir a su paciente que mueva ese brazo derecho? ¿No se lo van a ejercitar? No, hay que motivarlo. Hay que y la estimularlo, rehabilitación. profe. Bien. Ayudar a estimular. Pone igual del lado derecho para que hay que estimularlo. Hay que estimularlo al paciente. Entonces yo no voy a poner la mesita de luz del lado izquierdo, porque si no es cómodo para él. Claro. Él ve del lado izquierdo y nunca va a tratar de volver a reactivar ese ojo. Claro. Es verdad. ¿Sí? Sí. Entonces siempre se pone del lado que él no tiene el dominio para que lo empiece a tener. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Mi paciente también va a tener problemas para andar, para el equilibrio, para la coordinación. ¿Cómo se llamaba la falta de coordinación? Ataxia, lo vimos, ¿se acuerdan la coordinación? Te tocabas el dedo, la nariz, con los ojos cerrados, o el talón, la rodilla. La falta de coordinación se llama ataxia. Bien. Ataxia, profe. Sí,
Ya lo vimos la clase pasada, ¿eh? Sí, lo tengo escrito, pero no lo encuentro. Por acá está. Ah, viste, muchas cosas escribí. Por eso. No, sí, la clase pasada eran muchos nombres, profe. Y neurológico yo les dije que tiene muchos nombres. Muchos nombres. Hay que hacer todo con un diccionario. Bien. Otra de las cosas que tiene es la pérdida del equilibrio. Si uno le pide al paciente que camine, fíjense en que puede tener una hemiplegia o una hemiparesia, y si yo le pido que camine, va a ser dificultoso para él caminar, ¿sí? Sí. Por eso dice que le falta el equilibrio. Y también dice que va a tener mareos. Si yo les digo mareos, y les pido a ustedes que me digan, ¿cuál es la diferencia entre mareos y vértigos? Vértigo en las alturas. Que te da miedo a las alturas. ¿Cuál es la diferencia? No, ¿cuál es la diferencia? ¿El vértigo no es sensación de que te vas a caer, profe, todo el tiempo? A ver, ¿cómo? No. Eso. Como que es sensación de que el vértigo que te vas a caer. Bien. En cambio en el mareo no. En el mareo como que estás desorientada. No. ¿Alguien sabe o les digo? No. La diferencia, estás más o menos rumbeada, Jacqueline. La diferencia es que en el vértigo la persona siente que ella es la que se mueve y se golpea contra las paredes. Yo me muevo, yo soy la que me muevo. En cambio en el mareo son las cosas que se mueven. ¿Viste el borracho? Sí. ¿Cómo las mujeres descubren al hombre que viene borracho? Porque está mareado. Porque no puede invocar la llave. Porque no puede invocar la llave de la puerta. ¿Por qué? Porque se le mueve y dice, quédate quieta, quédate quieta, quédate quieta. ¿Sí? Sí, es verdad. O dice, veo doble. ¿Sí? Porque las cosas se mueven, la cerradura se mueve y a él le parece que está doble. Y esa es la diferencia entre el mareo y el vértigo. Ok. El vértigo, yo me voy contra las paredes, aunque esté acostada, el paciente acostado y el paciente siente que él se va contra las paredes. Y aunque esté acostado. En cambio, el mareo es al revés. Las paredes se mueven. Bien. Y por último nos queda dolor de cabeza repentino y severo. Si esa jaqueca, ese dolor repentino que se produce porque hay una obstrucción que no está dejando que se irrigue bien ese encéfalo. ¿Y jaquecas, profe? Jaqueca, sí, dolor de cabeza, jaqueca. Ok. Bien, y dejamos ahí, así yo me conecto con los chicos que están en la plataforma a ver cómo les está yendo, y nos vemos el miércoles. El miércoles vamos a ver si ya terminamos con esto, para ir empezando con la otra unidad, que es oncología. Bueno, profe. También es complicado. Pero esperen que les paso lista porque hubo algunos que entraron más tarde, ¿no? A 0 nunca llegó. Recién salió de su trabajo, se atrasó más todavía. Condor y Melody, no. Gutiérrez, no. Ramírez. Andrés. Desaparecido en acción. ¿Quién me queda? Ungaro, tampoco. Velázquez, tampoco. Y los otros ya los tengo. Anda por allá, anda por allá. Anda Anda por allá. miércoles, chicos. Anda por allá. Les paso el Zoom y todo lo demás.
¿sí? Bueno, profe, Buenísimo, profe. gracias. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chau, chau. Chao. Chao, profe. Chau. Sari.